Bienvenidos a nuestro tutorial, donde te enseñaremos los pasos a seguir para conseguir el bono Alquiler Joven 2023. Va dirigido a las personas jóvenes con escasos medios económicos, con el fin de facilitar el disfrute de una vivienda o habitación siempre y cuando se encuentre en régimen de alquiler o cesión de uso. Se debe coger cita previa a partir del 28 de abril y la presentación de la solicitud desde el 2 de mayo hasta el 2 de junio, ambos días inclusive. La solicitud se podrá presentar de 3 maneras distintas, preferentemente de forma telemática, mediante formulario electrónico en la web habitatge.gva.es. En caso de optar por la vía presencial, una vez completado el formulario electrónico, se tendrán que presentar el justificante del mismo firmado y la solicitud generada impresa firmada, junto con la documentación exigida en la convocatoria. Todo ello se debe presentar en alguno de los registros contemplados en la Ley 39/2015, preferiblemente en el de los Servicios Territoriales de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, ayuntamientos, correo certificado, etc. También se puede solicitar cita previa a los Servicios Territoriales de Vivienda y Arquitectura Bioclimática para que os asistan en la tramitación de la ayuda. Es decir, te pueden asesorar durante todo el procedimiento de tramitación. Los ayuntamientos, mancomunidades y municipios integrados en la Xarxa Salou. Cuantía de esta ayuda, 250 euros mensuales. La suma de las ayudas recibidas por las personas jóvenes que convivan en la vivienda no puede superar el precio de alquiler que conste en el contrato. ¿Qué se subvenciona? Se subvenciona el precio del alquiler o de la cesión de la vivienda durante un plazo máximo de 2 años o 24 meses a computar a partir del 1 de enero de 2023. O en todo caso, a partir de la fecha de suscripción del contrato de arrendamiento o cesión de uso de la vivienda o habitación. Se debe disponer de una fuente de ingresos, incluida la de las personas que tengan el domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada o cedida, o a arrendar o ceder, consten o no como titulares del contrato de arrendamiento o cesión, iguales o inferiores a 3 veces el IPREM. Cuando convivan 2 jóvenes, los ingresos iguales o inferiores en 4 veces el IPREM, y si son 3 o más, deben ser inferior a 5 veces el IPREM. Para quien no lo sepa, podemos decir que el IPREM es el indicador público de renta de efectos múltiples, es decir, es un índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o subsidio de desempleo. ¿Para quién va indicada esta ayuda? Todas las personas físicas mayores de edad que, cumpliendo los límites de renta de alquiler y los límites de ingresos, cumplan además las siguientes condiciones. Tener hasta 35 años, incluida la de 35 años, en el momento de solicitar la ayuda. Poseer la nacionalidad española o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o Suiza. En el caso de las personas extranjeras no comunitarios, tendrán que encontrarse en situación de estancia o residencia regular en España. Se debe tener un contrato de arrendamiento o cesión de uso de la vivienda o habitación ubicado en la Comunidad Valenciana o estar en condiciones de suscribirlo. Hay un plazo de 2 meses a partir del siguiente a la publicación de la concesión de la ayuda en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. La vivienda o habitación arrendada tendrá que constituir la residencia habitual y permanente de la persona arrendataria o cesionaria y de las demás personas que integran la unidad de convivencia, lo cual tendrá que acreditarse mediante certificado colectivo o volante único de empadronamiento. El alquiler o la cesión de la vivienda tiene que ser igual o menor a 770 euros mensuales. En el caso de alquiler o cesión de habitación, tiene que ser igual o menor a 300 euros mensuales. En ningún caso y en ninguna mensualidad, la suma de las ayudas recibidas por las personas jóvenes que convivan en la vivienda puede superar el precio del alquiler o de la cesión. ¿Cómo obtener el bono de alquiler joven vía telemática? Como ya sabemos, los requisitos son tener entre 18 y 35 años de edad, ser nacional español o de alguno de los estados de la Unión Europea,
tener un contrato laboral y tener unos ingresos anuales 3 veces inferiores a los del IPREM, junto con el empadronamiento de nuestra provincia. En este tutorial se procede a explicar los 7 pasos previos con toda la documentación para poder llegar al paso número 8, en donde explicamos cómo se tramita electrónicamente. Primer paso, debemos sacar cita previa. Escribimos en el buscador bono alquiler joven, seleccionamos el primer enlace y aquí pinchamos en cita previa. Pinchamos en e-turnos cita previa y cumplimentamos todos los datos que nos piden tranquilamente. Una vez rellenados los datos, nos genera un plazo para poder presentar la solicitud. ¿Dónde buscar la documentación para presentarla? Buscamos bono alquiler joven GVA, pinchamos en el primer enlace, le damos a presentación solicitud, desplegamos, le damos a solicitud presentación autenticada, seleccionamos solicitud y abajo del todo encontramos la documentación asociada. Lo siguiente es tener un contrato laboral y dónde buscar la referencia catastral. Buscamos en Google sede electrónica del catastro. Pinchamos el primer enlace y lo buscamos mediante calle y número de la vivienda. Le damos a datos y nos muestra nuestra referencia. El siguiente paso sería tener un certificado registral o una nota simple de la vivienda expedido por el registro de la propiedad. También se necesita el certificado de empadronamiento de la vivienda en la misma ciudad. Lo siguiente sería tener un documento en el que acredite el pago de la renta y el certificado de vida laboral. A continuación vamos a ver cómo se presenta la solicitud vía telemática, explicando paso a paso. Debemos saber que en este paso se explicarán 3 tipos de apartados. Paso número 1. Seleccionamos solicitud general de subvención y simplemente rellenamos con nuestros datos personales y seleccionamos la naturaleza jurídica. En este caso, somos persona física. También rellenamos con nuestros datos de nuestra dirección y en caso de tener representante deberemos ponerlo. Las notificaciones se refiere al lugar de la vivienda en el que queremos que se nos notifique, tanto física como electrónicamente. En el apartado D sería el lugar de presentación de la solicitud y nuestros datos bancarios. El siguiente apartado consiste en que el órgano gestor podrá consultar los datos del interesado para corroborar que está el pago del alquiler. En el siguiente apartado, si en algún momento u otro hemos solicitado alguna otra ayuda, debemos constar este tipo de ayuda. Por último, acabando, en el apartado H tenemos la declaración responsable y la protección de datos. Y finalmente el organismo. Paso número 2. Básicamente se trata de rellenar los datos de las personas de la unidad de convivencia en la vivienda. Comenzamos rellenando un poquito nuestros datos, nuestra dirección, referencia catastral y seguidamente los datos de la parte arrendadora. También seguimos con la consulta interactiva de datos y ya pasamos a registrar los datos de las personas que conviven con nosotros en la vivienda. Simplemente sería rellenar sus datos y elegir el tipo de parentesco. A continuación deberemos seleccionar las casillas para autorizar las siguientes características. En el apartado F deberemos rellenar las circunstancias de especial vulnerabilidad en la unidad de convivencia. Le damos a añadir y como podemos ver nos sale una lista de diferentes casos. Para acabar, en el apartado G tenemos la declaración responsable y en el apartado H tenemos la solicitud. Una vez que lo tengamos le damos a finalizar. Pasamos al paso número 3. Simplemente sería en el primer apartado la consulta de datos por parte de la Administración, donde deberemos autorizar a la obtención de datos de renta, podemos motivar cualquier tipo de oposición y en este apartado debemos adjuntar toda la documentación que anteriormente hemos ido mencionando y explicando. El primer documento sería el anexo número 1, es decir, la autorización. El documento número 2 sería el modelo de domiciliación bancaria con nuestros datos. En tercer lugar sería un contrato de arrendamiento de la vivienda o de alquiler de la habitación. En cuarto lugar sería una nota simple expedida por el registro de propiedad o en el caso de alquiler una cesión de la habitación junto con la referencia catastral. También tendríamos que tener el empadronamiento. En sexto lugar sería una documentación acreditativa de que pagamos la renta, abonadas desde la fecha 1 de enero de 2023
hasta la fecha que se solicita la ayuda. Podemos aportar otro tipo de documentación, como es el certificado de vida laboral, o adjuntar otro tipo de documentación acreditativa en caso de nuestra situación por vulnerabilidad. Le damos a continuar y nos hace un pequeño resumen de todo lo que hemos aportado. La primera de ellas sería la solicitud general de subvención, después tendríamos los datos de las personas de unidad de convivencia, la solicitud de la ayuda, más toda la documentación aportada que hemos mencionado en el último apartado. Con esto le daríamos a registrar y ya tendríamos hecho nuestra solicitud de ayuda. Para poder realizar cualquier tipo de trámite presencial, en este caso la forma 2 y la forma 3 son presenciales, necesitamos solicitar una cita previa. Te metes en la página oficial, esta sería la página, y le pulsas a cita previa. Después te tienes que ir para solicitar la cita, si perteneces a Alicante, le pulsas. Y ya le das al cuadradito rojo que te aparece solicitud. Después rellenas todos tus datos ya con tu localidad, tu municipio. Y luego rellenas todos tus datos personales para poder identificarte y así poder pedir la cita. Entonces coges los datos y ya te va a pedir que elijas una fecha y un día en el que se pueda para poder pedir tu cita y así entregar la documentación y así adquirir el bono. Una de las formas es entregando la documentación a través de presentación y solicitud y a presentación e información. Abajo del todo de la página encontramos los dos anexos. El primero es la autorización de la convocatoria, en el que rellenas todos tus datos y lo imprimes para llevarla a la administración y entregar toda la documentación. Y luego también te descargas el otro archivo, el otro anexo, que sería la domiciliación bancaria, en el que también lo rellenarías con todos tus datos y lo entregas en la administración. Otra forma de entregar la documentación es ir a la propia administración y en estos dossiers coger la documentación necesaria para entregar. Bueno, llegamos a las oficinas de registro en la Consellería de Alicante y aquí pues con nuestra cita previa se la enseñamos al funcionario, nos pedirán el DNI, así que bueno, se lo entregamos. Y ya empezaremos pues con las cosas que nos requieren para poder solicitarlo. Los recibos de alquiler, el padrón colectivo, el contrato, además de la vida laboral que también la requieren para poder solicitarlo. Y en caso de tener alguna vulnerabilidad como violencia de género, necesitamos llevar el informe. Y nada, ellos nos lo tramitarán y ya lo tendríamos presentado.